¿Qué tal, amigos? Una alegría estar con ustedes y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos llegando ya a la lección número 10 y comenzamos el mes navideño. Y por ello tenemos invitados muy importantes el día de hoy. Estamos estudiando durante todo el trimestre acerca de la educación. Y aquí desde Cochabamba, Bolivia, les damos una cordial bienvenida desde la Universidad Adventista de Bolivia y la Facultad de Teología. Aquí tenemos a nuestros invitados que los vamos a presentar. Para mí también es un gusto nuevamente estar con ustedes y darnos cuenta que las lecciones y el estudio se nos han ido tan rápido porque han sido tan buenas que hemos llegado finalmente al mes de diciembre y queremos comenzar a saludarles, que tengan una buena preparación de la Navidad. Y hoy tenemos a dos administradores de nuestra universidad. Vamos a presentar en primer lugar a nuestro vicerrector financiero, el licenciado Wesley Gazana. Olá, Pastor Choroco. Olá, colegas que nos acompañan. Es un gusto estarmos aquí. A los amigos que nos acompañan, es un gran placer estarmos juntos para estudiarmos la palabra de Dios más una vez. Bien, y tenemos a la primera autoridad de nuestra universidad, a nuestro rector, doctor Ever Piñeiro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, doctor Víctor Choroco, su esposa Grelte. Es una alegría compartir junto con Wesley en esta ocasión, justamente hablando de la educación. Y por supuesto, en este trimestre estamos viendo todas las facetas de la educación cristiana y específicamente la educación adventista, que es un tema tan especial para nosotros. Así es, estamos estudiando todo el trimestre acerca de la educación cristiana. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Licenciado Wesley. Oremos, le invito a cerrar los ojos para hablarnos con nuestro Dios. Gran Padre, gracias Señor por más un día de vida, un día de salud y una oportunidad que tenemos, Señor, de nuevamente estudiar, reflejar en tu palabra y sacarles preciosas lecciones, Señor, para nuestra vida. Que tu Santo Espíritu pueda estar acompañándonos, iluminándonos y ayudándonos, Señor, a tomar decisiones que nos ayuden a llegar hasta el cielo. Es lo que te pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. 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 La palabra de Dios nos dice en el Salmo 19:1, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuánto se ha escrito, cuánto se ha estudiado acerca de la naturaleza, acerca de la creación, acerca de la obra de Dios? Y nuestra lección de esta semana habla acerca de la educación artística y científica. Hay muchos artistas que han pintado la naturaleza, hay muchos científicos que han estudiado y siguen estudiando acerca de la naturaleza. Como educación cristiana, como educación adventista, Pastor Ever, cuando se enseñan esas asignaturas que tienen que ver con la ciencia y el arte, ¿es suficiente, será suficiente que un profesor cristiano adventista solo incorpore algunos pasajes bíblicos y con eso ya decir que es educación cristiana? Con seguridad, la respuesta es retórica y es no. La pregunta es retórica, la respuesta también. Es solamente una pequeña parte y los que lo hacen podríamos felicitarlo porque en realidad en muchos lugares, en muchas escuelas, colegios y universidades no se toma en cuenta a Dios como un recurso o como la fuente del conocimiento, en primer lugar. En segundo lugar, para la verdadera educación cristiana es salvífica y redentora. Yo lo pondría tal vez al revés, podría ponerlo como redentora y salvífica. Entonces, ¿por qué? Porque en el libro de la educación, en la página 29, que es un libro referente para nosotros como educadores adventistas, dice que la obra de la redención y la educación son una sola. Y es que buscan rescatar al ser humano y devolverle la imagen que perdió por causa del pecado, ¿no? La imagen de Dios que tenía. Y obviamente es salvífica porque su fin último, la finalidad a la que apunta es justamente la salvación de todas las personas. Así es, entonces no es suficiente solamente con
mencionar o leer algunos pasajes de la Biblia, aunque ya es algo, ¿verdad? Ya ayuda en algo. Pero la educación cristiana es mucho más que eso. Y específicamente cuando se habla de el arte y la ciencia. Y de eso se trata nuestra lección de esta semana. Vamos a volver con la parte de exploración y aplicación luego de este breve corte. Bien, ya estamos de vuelta y vamos ahora a explorar y a aplicar de manera práctica a nuestra vida lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que hemos estudiado, lo que estamos estudiando acerca de la educación. Hoy estamos en la lección número 10 que habla acerca de la educación artística y científica. Licenciado Wesley, estamos dentro del contexto de la educación cristiana. ¿Cuál es una premisa básica, una premisa fundamental que no puede faltar en la educación cristiana cuando se habla acerca de la ciencia y el arte? Mire, pastor, Génesis capítulo 1, versículo 1, dije, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. No necesitamos aperturar la Biblia, ¿verdad? Conocemos este verso. Esta es la primicia fundamental, no por si acaso está en el inicio. Porque Dios es el Criador, nuestro mantenedor y nuestro Salvador. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo agarro esta primicia y le atiro a la basura, entonces esto significa que Dios ya no es más mi Criador. Si Dios no es mi Criador, yo como criatura no tengo que dar adoración, no tengo que dar loor y tampoco tengo que respetar a Dios. Si Dios no es mi Criador, significa que Él no me conoce, no sabe qué es mejor para mí. Si Él no es mi Criador, mi mantenedor y mi Salvador, significa que todo que está en la palabra de Dios, todas las ordenanzas, todos los consejos de Dios, no tienen sentido. Una vez que no es mi Criador, no me conoce muy bien. Entonces, la premisa de la educación adventista, la base y que no puede ser diferente, es que partimos de que nosotros somos criaturas, seres criados por Dios, y Él sabe que es mejor para mí. Yo quiero dar un pequeño ejemplo, no para ejemplificar Dios como nuestro Criador, pero para ejemplificar la importancia de esta premisa. Há pouco tempo, acá en la universidad, nosotros hicimos un trabajo de topografía, medir nuestras áreas, nuestros terrenos, la delimitación de nuestra propiedad. Y una cosa curiosa pasó. El topógrafo empezó su trabajo, pero no empezó en el lugar correcto, empezó con algunos centímetros de diferencia. Y al final el resultado en que nuestra área estaba a metros lejos de nuestra frontera. Porque un centímetrocito de diferença aqui, depois de 1 quilômetro, este raio vai se aperturando e chega muito lejos de onde deveria chegar. Então, esta é a importância de nossa primícia. Se entendemos que Deus não é nosso Criador, então qualquer teoria pode ser aplicada na vida do ser humano. Pero se entendemos que Deus é nosso Criador, esta é a premissa, é a vontade de Ele que faz a diferença em nossa vida. Qué interesante el ejemplo, ¿no? Cuán lejos se puede llegar con teorías, lejos de la verdad, ¿verdad? Así que esta premisa es básica, es vital para la educación cristiana. Ahora, Pastor Eber, ¿cómo podemos integrar esa premisa, ese principio a la educación adventista, a la educación cristiana? Bueno, comenzaríamos con aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el proceso de la gestación humana es un proceso bastante complejo que requiere de muchas actividades exactas. Hay tiempos para la procreación, hay tiempos para que los dos elementos del ser humano, ¿no? que intervienen en la gestación, que es el ovario y también el espermatozoide, puedan llegar a fusionarse. Cuando alguna cosa sucede, eso no va a ocurrir y entonces no ocurre la gestación. Dentro del proceso de la gestación, cada paso es sumamente delicado y que obedece a leyes muy, muy minuciosas y muy exactas que Dios ha colocado. Podríamos dar muchos otros ejemplos. Se me ocurre, hace un poco de tiempo leí sobre la semilla milenaria que habían encontrado en realidad juntamente con algunos hallazgos en la zona sur del territorio palestino,
allí en Israel y habían encontrado varios artefactos y entre ellos algunas semillas en las ruinas de la Torre de Masada, allí donde hubo un combate en la matanza, ¿no? El ejército romano mató a muchos judíos que estaban allí refugiados. Encontraron un cuenco, un recipiente con semillas de palmera de dátil, ¿no? El dátil es una semilla que se come mucho en esa región. Especialmente en Jericó. Sí. Bueno, el tema es que tienen más o menos 2000 años. Desde el tiempo en que fueron descubiertas hasta que dos científicas israelíes decidieron experimentar, les permitieron tomar una de las semillas de dátil que estaban secas, ¿no? Muertas. 2000 años. 2000 claro. años. Y empezaron a experimentar. A tal punto que después de unos meses ellas informaron que esa semilla que les permitieron trabajar germinó. El año pasado, a mediados del año pasado, hubo un artículo muy interesante sobre el progreso de esta semilla. Hoy es una palmera datilera que está cerca de los 2 metros, ¿no? Ya alta y a punto de comenzar a producir frutos. Es algo increíble. ¿Qué fuerza latente tiene una semilla que puede producir vida después de estar muerta aparentemente durante tantos siglos? Esas son leyes que no hay forma de explicarlas si no está el Creador presente en todo ese proceso. Así es, así es. Entonces, de manera práctica, nosotros podemos llevar a nuestros estudiantes no solamente con un texto bíblico, sino este texto bíblico serviría como un refuerzo, como una base para explicar las cosas que vemos, ¿verdad? Las cosas que ocurren tanto en el mundo biológico, en el mundo vegetal, en el mundo animal, mineral, etcétera. ¿Algo más tú quieres acotar? Cuando el pastor Everett estaba hablando de la gestación humana, estaba pensando en mi clase. Yo enseño, por muchos años enseño esta asignatura de Psicología del Desarrollo Humano y puedo llevar a mis estudiantes en todo el proceso de la gestación y en cada etapa de la gestación, ¿no? La gestación se divide en 3 etapas. En cada etapa de la gestación, juntamente con mis estudiantes, nos sorprendemos que nada se da por casualidad. Cada etapa tiene una ley y está el ser humano hecho de tal forma que no se pierde ninguna de estas, a menos que haya alguna anomalía. Una de las que más me encanta y digo, wow, Dios nos ha hecho perfectos, es cuando el bebé va a nacer. Como estando en la gestación, de repente el bebé se ubica para nacer. Y no nace de cualquier... Hay situaciones, pero en la gran mayoría de los casos, ¿no? El bebé coloca la cabeza, ¿no? Esta parte de aquí, y el rostro hacia el inferior de la madre, como para empujar y para poder nacer y dar el canto de la vida, ese grito de vida que también es parte de lo que hacen todos los niños. Entonces, cuando yo enseño esta parte y voy llevando a mis estudiantes a través de la historia de la gestación y el nacimiento, voy diciéndole, miren lo que Dios ha hecho, miren cómo nos ha hecho Dios perfectos. ¿Quién le dice al feto, debes darte vuelta, debes darte ese volantín? Dios. Así es, y creo que eso se puede hacer con cada asignatura, en las asignaturas de biología, ciencias en general, en las matemáticas, en el lenguaje, en la comunicación, etcétera. Sí. Déjame dar un ejemplo, no es mío, pero yo oí de una profesora adventista, cómo la Biblia es tan rica, como usted dijo, ¿no? Cómo podemos aplicar en todas las áreas de la enseñanza. Ella me dijo, mire, sabes, soy profesora de lenguaje. Y le dije, ¿sabes cómo uso para explicar al alumno qué es un texto y qué es una síntesis? Entonces ella dije, yo agarro el Éxodo, capítulo 20, leo los 10 mandamientos y dijo, esto es un texto. Pero yo me voy allí a Marcos, ¿no? Capítulo 12, y agarro el versículo que dije, amarás a Dios sobre todas las cosas y el próximo como a ti mismo. Y dije, esto es la síntesis. Es la misma cosa,
pero es el resumen del contenido. Mire la riqueza que tiene la Biblia, ¿no? Cómo se puede aplicar, de hecho, en muchas áreas, ¿no? Así es, en literatura, en lenguaje, en comunicación, en todas las áreas en realidad, porque si hubiese algún área donde no podemos aplicar la Biblia, entonces algún problema tenemos los profesores, pero no la Biblia, no la palabra de Dios. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra exploración y aplicación de lo que hemos estudiado en la semana. Y en esta segunda parte vamos a ver la hermosura y la santidad. ¿Qué relación existe entre la santidad de Dios y la hermosura, la belleza? ¿Hay relación o no tienen nada que ver? Seguro. Yo estudié la Biblia una vez con una chica y yo me acuerdo que una vez ella me dije así, ¿sabes? Cuando llegamos al momento de hablar sobre el cielo, ella me dije, ¿sabes? Yo no estoy segura si quiero ir al cielo, me dijo. Y yo me sorprendí, digo, ¿en serio? Me dije, sí. ¿Sabes por qué? Me imagino, dijo él, el cielo, un lugar donde solo hay ángeles, todos de blanco, tocando sus arpas, ¿no? Todo el día, y nada más para hacer un lugar aburrido, monótono, ¿no? La gente quizás hace esta imagen de Dios, un Dios muy serio, ¿no? Carrancudo, aburrido, ¿no? Un Dios que no le gusta de chiste, no le gusta de sonreír. Que nunca se ríe. Que nunca se ríe, porque es un Dios, es un hombre serio. Mire, este no es nuestro Dios. Nuestro Dios, esos días, algún tempito miré en la red social una figura que me encantó. Un mango y un pajarito. El mango con sus colores, ¿no? Amarillo, Rojito, rosado, ¿no? Con verdecito, y el pajarito con los mismos colores. Y entonces dije allí la frase, ¿no? Seguro que el artista que creó el mango fue el mismo que creó el pajarito, ¿no? El pajarito, porque los colores son los mismos. Nuestro Dios no es aburrido. Todo lo que tenemos de lindo en la naturaleza, ¿no? Todo lo que tenemos de lindo en nuestro mundo, en las relaciones humanas, mire, hasta la relación sexual fue creada por Dios. Esto quiere decir que nuestro Dios es un Dios a quien le gusta cosas bonitas, las cosas placerosas, ¿no? Nuestro Dios no es un Dios aburrido. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios feliz, es un Dios placeroso, pero un Dios sano. Un Dios que apresenta la belleza en su fase sana, en su fase bonita. Y infelizmente en los días de hoy es bien verdad que nosotros tenemos agarrado la belleza de la creación de Dios hasta el placer de Dios y le elevado a aspectos que son profanos, ¿no? Aspectos sucios y aspectos que no contemplan más la sanidad y la belleza que Dios ha hecho. Así es. Y justamente relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? Que ha habido distorsión o mal uso de la belleza de Dios, porque Dios en su santidad se expresa también en la belleza, en la estética. Dios es un Dios de orden, es Dios de la estética, como muy bien lo has dicho. Ahora, todo lo bello, porque sigue habiendo cosas bellas, sigue habiendo cosas hermosas en la naturaleza a pesar del pecado. ¿Todo lo bello será santo? ¿Todo lo bello será bueno? En este punto, yo quiero añadir a lo que dijo Wesley hace un momento sobre el tema de la estética y que para Dios le causa placer el hecho de hacer las cosas no solamente con un fin utilitario, que obviamente Dios ha hecho las cosas todas con un propósito, pero además de eso también Dios ha hecho las cosas con un elemento fundamental del universo que es la estética. La estética es la búsqueda ideal de la belleza. Y Dios es el creador de todo lo bello, todo lo bueno, todo lo hermoso que existe. Pero hay un enemigo. El propio Jesús, si ustedes se recuerdan, dijo cuando se le preguntó, ¿no? Si hemos sembrado buena semilla en el campo, ¿por qué ahora tiene cizaña y tiene espinas y tiene elementos malos, negativos? Y entonces el dueño del campo dijo, un enemigo ha hecho esto. Y Jesús estaba ilustrando la presencia de este enemigo de Dios y obviamente enemigo de los seres humanos. Este enemigo, que es Satanás, ha distorsionado la belleza para fines impuros o impropios. Por ejemplo, ¿cómo así algunas cosas bellas, hermosas, pueden ser no santas? Bueno, tal vez más que todo en el uso que se le da. Dios ha creado al ser humano, al hombre y a la mujer, con una anatomía muy singular y podríamos decir hasta estéticamente
hermosa, ¿no? O sea, es llamativa, pero especialmente la anatomía femenina ha sido explotada muy negativamente en el cine, en la publicidad. Por ejemplo, mucha gente dice que un elemento, un artículo que se ofrece en el comercio, en la televisión, no se vende tan bien si no hay la figura femenina de por medio ofreciéndolo, y a veces mostrando de manera excesiva la anatomía en lugares que no deberían ser mostrados, ¿no? No tiene nada que ver. Que no tienen nada que ver, pero allí ya estamos notando que hay un uso equivocado de lo bello, ¿no? Y totalmente fuera de lugar, y que está muy lejos del ideal de Dios del uso de la belleza, ¿no? Y lo estético. Muy bien. ¿Algo más quieres añadir? Sí, me gustaría de solo hacer un link entre la primera pregunta que hicimos, ¿no? Sobre el fundamento, La premisa. de la y educación. ahora aplicando a la belleza de Dios. Mire, Dios como nuestro creador ha creado hombre y mujer, como dije el pastor Eber, con su belleza singular. Agarremos la belleza de la mujer, que es mucho más explotada hoy, ¿no? Dios como nuestro creador ha hecho la mujer con toda su belleza, el hombre también con sus características, pero para que esto fuera un complemento de felicidad y placentero al casamiento, ¿no? Cuando yo agarro Dios, la premisa de Dios como mi creador, y Él como creador ha hecho la familia y ha dicho la relación sexual debe ser hecha dentro del casamiento, cuando yo la ignoro, yo entonces caigo en una vertiente como caímos hoy en el mundo. O sea, hoy agarramos la belleza de la mujer y ya no la más usamos para la satisfacción del casamiento, le usamos para destruir otros casamientos, ¿no? Porque hoy se vende la mujer como no se puede tener relaciones sexuales afuera del casamiento, se puede usar la belleza que Dios ha creado para hacer la tentación en un casamiento. Entonces perceba que cuando salimos de la premisa de Dios como el creador y el fundamento, ¿no? Todo que Dios ha hecho, incluso su belleza, el artista que es, como dijo bien el pastor Eber, no es solo o que no es de Dios, pero también que es de Dios, pero si no usado de manera santa, puede se tornar algo tan malo y perjudicial al ser humano, ¿no? Así es. Entonces, el ser humano ha distorsionado el uso de la belleza, de todas las cosas bellas que el Señor ha hecho. Los seres humanos, producto del pecado, hemos distorsionado ese uso de la belleza, ¿verdad? Me gustaría nomás añadir algo pequeñito a lo que están diciendo, ¿no? ¿Para qué sirve la belleza del hombre y de la mujer, de manera especial de la mujer, dentro del matrimonio? Lo que estaba diciendo el licenciado Wesley, ¿no? Es utilizado para el placer de la pareja casada, pero hay algo importante, también Dios ha dado el sexo en el hombre y en la mujer, disfruten de su belleza para ligarlos, para unirlos. Y entonces, ¿qué pasa? Se utiliza la belleza de la mujer para unir a otras cosas. Se distorsiona la intención de Dios en la belleza que puso en el hombre y la mujer. Así es. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte de nuestra exploración de las Sagradas Escrituras con la guía de estudio de la lección de la escuela sabática, ahora que estamos viendo acerca de la educación artística y científica. Y en esta tercera parte vamos a hablar de la verdad y el error. De acuerdo a Pablo, en sus escritos, en sus epístolas, ¿qué actividades debiéramos desarrollar y qué actividades debiéramos más bien evitar? Bien. Mire, pastor, Génesis 1, versículo 26, dije que fuimos nosotros creados a la imagen y semejanza de Dios. Es verdad que entró el pecado en el mundo y esta naturaleza divina que teníamos se ha corrompido con el pecado. Y hoy nosotros, seres humanos, tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. La naturaleza carnal, con que nacemos, pecadora, sucia, y tenemos la naturaleza que el Espíritu Santo intenta devolver a nosotros, ¿no? La naturaleza, imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que entender, hay a veces uno que habla así, pero esto no es punto de salvación, ¿no? No hay punto de salvación. Esta no es la cuestión. La cuestión es que todo que nosotros hacemos, todo que nosotros miramos,
Todo que nosotros contemplamos nos hace alimentar una u otra naturaleza. Y aquilo que más nosotros alimentarmos es lo que más va a crecer en nosotros. Pablo dije, yo quería usar hasta un texto que, si no me equivoco, no está en nuestro manual, pero es de Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Me gustaría de invitar ahí los amigos que nos acompañan a aperturar sus Biblias y acompañar conmigo. Pero aquí Pablo quizás da un resumen, un manual, un guía de cómo debemos nosotros cristianos nos portar, o qué debemos nosotros, ¿no? Con qué debemos nosotros nos alimentar, ¿no? No solo en el sentido de la alimentación mismo física, ¿no? Pero también aquilo que debemos mirar y así por delante. Ele dije aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. En resumen, todo aquilo que te leve mais cerca da natureza divina, todo aquilo que te ayude a llegar mais cerca da imagem e semelhança divina, consuma, haga uso, leia, mire, ¿no? Y todo que no es, evite. Yo quisiera añadir a esto, y relacionado con el tema anterior, el hombre más sabio de la tierra, ser humano, Salomón, escribió al final de su vida el libro de Eclesiastés, y en él reflexiona sobre muchas cosas, y allí en el capítulo 7, el versículo 29 dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Aquí está hablando de un principio de la tendencia pecaminosa de la que habló Wesley, que nosotros nacemos con esa tendencia pecaminosa, pero que por acción del Espíritu Santo podemos volver a recuperar la santidad, y que la belleza que existe en la mente de Dios también llegue a estar en nuestra mente, alejando de nosotros todo pensamiento impuro, pensamientos de perversiones. No necesitamos abundar, y yo creo que la profesora Grelte, como profesora de psicología, sabe de todo este tipo de cosas, de perversiones que hoy abundan, no solamente en grupos privados, sino también hoy en las redes sociales, en diferentes lugares que están accesibles a las personas, a los jóvenes, a los adolescentes en el Internet, ¿no? Entonces aquí hay una clara, podríamos decir, una clara evidencia de que aunque Dios es el creador de lo bueno, Satanás ha implantado una equivocación, y esa equivocación, ese error puede hacer cambiar la mente de las personas, dejando lo bueno, dejando la belleza para buscar lo malo, y también buscar lo feo, porque hay gente que gusta de lo feo y de las cosas malas, como los dibujos animados que antes eran, podríamos decir, relativamente inocentes, como los dibujos animados japoneses como Heidi, y esa misma empresa que hizo Heidi hace 20 o 30 años, ahora hace dibujos animados que se llaman animes macabros, como animes gore, que muchos adolescentes ven y que realmente impulsan lo malo, lo feo y lo macabro en la mente de los jóvenes. Así es como se distorsiona, ¿no? Se distorsiona la belleza, y también se distorsiona la verdad, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? La ciencia supuestamente busca la verdad, y esa es su función, debería buscar la verdad. Sin embargo, nosotros vemos que la ciencia ha enseñado muchas cosas erradas. ¿Qué cosas equivocadas, por ejemplo, enseña la ciencia? Nosotros hablamos, ¿no? Y ya hablamos, volvemos a hablar, ¿no? Del fundamento, ¿no? De la ciencia cristiana, que es Dios como creador. Quizás como esto es la cosa más importante que tenemos en la base, el fundamento de la ciencia cristiana, sin duda es el lugar donde el enemigo de Dios también más ataca, ¿no? Y hoy mucho es hablado, y hasta ya viró casi una convención de que el mundo surgió a través del proceso que conocemos del evolucionismo, ¿no? Ahora, yo quería hablar dos cosas al respecto de esto, ¿no? De este hecho de que la ciencia
tenta poner el evolucionismo como la origen del ser humano, y la consecuencia de esto es que ahí no, si Dios no es nuestro creador, ya no tenemos que nos atentar a nada más que Él dijo, ¿no? Y la ciencia... Ni tampoco tenemos que rendir cuentas. Exactamente. O sea, tiene implicancias éticas. No, todo, ¿no? Es como el ejemplo de la topografía. Puede parecer que empieza centímetros de diferencia, pero termina con kilómetros de diferencia, ¿no? El otro hecho que la ciencia tenta imponer también es el autopocentrismo, o sea, ¿quién es el centro del universo? Es tu vida. Preocúpate contigo mismo, ¿no? Usted es el centro, usted tiene que ser feliz, el restante es el restante, ¿no? Y sabemos que no es así. Ahora, yo quería decir dos cositas al respecto de esto. La cosa uno, si no podemos, entre comillas, científicamente probar el creacionismo, tampoco se puede probar el evolucionismo, ¿no? Así es. A nivel científico, si dejamos aquí nuestra fe de lado, pero a nivel científico, los dos son una teoría, ¿no? A nivel científico. Por nuestra fe tenemos la certeza de la creación, pero embora parezca que es un consenso científico de que el evolucionismo es la ciencia explicando la creación, no lo es. Es una teoría y que no puede ser probada, ¿no? Yo no miro monos seguir evolucionando a ser humanos, ¿no? Yo no miro que se pueda probar toda la cuestión del carbono, en fin, no hay prueba científica de esto. Y aliás, uno dijo una vez una frase que me gusta mucho: es necesario mucho más fe para creer en el evolucionismo do que en el creacionismo. Una vez yo miré un ejemplo y dije, agarre por ejemplo un reloj, le atire a la basura, le quebre, de manera que sus pesitas se espalhem, ¿no? En un rayo ahí de 10 metros, ¿no? Deje este reloj con sus piezas espalhadas por centenas de años. ¿Crees que el reloj solito va a volver a montarse, a funcionar? No, no es lógico. ¿Y cómo crees que el ser humano, que es millones de veces más complejo, se formó solito por un acaso, sin una mente inteligente, sin un autor? Es algo ilógico. Y la segunda cosa que me gustaría decir, há muchos cientistas que son creacionistas. Há muchos y famosos que creen en Dios, y cuanto más estudian, más perceben que tienen que tener una mente inteligente. Pero es bien verdad que la ciencia que vivimos hoy no enfoca en esta gente y prefiere enfocar en otro lado, ¿no? Yo quería citar 3 ejemplos de científicos relativamente actuales. Uno no es tan actual como Isaac Newton, además de ser creyente en Dios, un fiel creyente en Dios, era teólogo. Él escribió varios artículos sobre la creación, sobre cómo Dios dirigía la creación del universo. Y él fue el descubridor de una de las leyes de la física más importantes, que es la teoría gravitacional. En el caso de Albert Einstein, igualmente, Albert Einstein, él con su origen judío, tenía colocaciones muy claras respecto a la existencia de Dios. Y quiero mencionar a uno que es notablemente, él dijo que es ateo. Les quiero comentar, en uno de sus primeros libros, conocen ustedes, incluso hay una película, Stephen Hawking, en uno de sus primeros libros, yo pienso que fue su etapa honesta. Él dijo así, en la historia del tiempo, el libro titula La historia del tiempo, él dijo así: si nosotros conociéramos todas las leyes del universo, entonces estaríamos entrando en la mente de Dios. Interesante. Sí, entonces ahí nosotros vemos que realmente la ciencia no está reñida con la Así es. con la Biblia. Entonces, los que estamos involucrados con la educación cristiana, que creemos en Dios y que Dios es una premisa en la educación cristiana, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a distinguir entre la verdad y el error, ¿no? Tiene que haber una clara distinción y tenemos que seguir lo que la palabra de Dios también nos enseña. Vamos a pasar a la cuarta y última parte, que tiene que ver con la necedad y la sabiduría, el contraste que hay entre la necedad y la sabiduría. ¿Cómo define la Biblia lo que es la sabiduría y lo que es la necedad? Vamos a usar el texto, ¿no? que la lección, ¿no? nos presentó, Proverbios capítulo 1, versículo 7.
Aquí, ¿no? Como dije el pastor Eber, el hombre más sabio del mundo, ¿no? Salomón dijo el siguiente: el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabes, hay una cosa que es bien chistosa, ¿no? Es común ahí los que se dicen científicos, ¿no? Dijeron así: no, esta cosa de cristiano es para alienar la cabeza. ¿No? El que es cristiano es el que tiene menos capacidad, ¿no? De pensamiento, menor QI, entonces él cree en estas cosas, ¿no? Pero esta no es la verdad. Primero, que la Biblia es rica en enseñanza, ¿no? Hay aquí fundamentos. Si vamos nosotros al libro de Job y miramos ali, ¿no? En capítulo 38, si no me olvido, ¿no? El diálogo de Dios con Job, le preguntando: ¿dónde estaba usted cuando yo puso el fundamento del mundo? O sea, hay explicaciones científicas ricas ali, ¿no? Mucho antes de la ciencia tener entendido la ley de la gravedad, ¿no? Y todo así por delante. El cristiano, el que sigue los consejos de la Biblia, es siempre un ser bien preparado, un tipo que sabe cómo relacionarse con las personas y así por delante. Pero es chistoso como uno a veces menospreza el conocimiento que está aquí. Yo quería dar un ejemplito así de qué Salomón quiso decir cuando dije: el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría está aquí. Imagínate si usted tuviera, Pastor Choroco, que elegir entre un curso de 6 meses, más o menos, ¿no? La primera opción que tendría usted de hacer sería un curso sobre comunicación y relaciones humanas, cómo se relacionar con las personas. El otro curso de 6 meses es cómo se relacionar con un instructor de autoescuela. ¿Autoescuela está bien, que ensina a manejar? Sí, está muy bien. ¿Qué curso va a elegir usted? Parece lógico, ¿no? Es obvio que La retórica. Una retórica, es obvio, pero el ejemplo es para dar cierto, ¿no? Sí. Pero ¿qué curso va a elegir usted? Es obvio que la comunicación e interacción con el restante de la sociedad. ¿Y por qué? La respuesta también es obvia: porque yo voy a usar por toda mi vida. Y un curso de cómo interagir con el instructor de la autoescuela voy a usar una vez en mi vida. ¿Sabes qué? El ejemplo es tan lógico, pero parece tan ilógico como la gente no entiende, que la Biblia es una fuente de sabiduría para la eternidad. Y el conocimiento científico que tenemos ahí a disposición sirve para 40, 50, 60 años de tu vida acá en esta tierra y nada más. Entonces, hermanito, se tiene que elegir entre un conocimiento que va a te llevar para una vida eterna y un conocimiento que va a te servir por 60, 70, 80 años. ¿En cuál de ellos va a elegir? Y por eso Salomón dijo: la verdadera sabiduría, no tenga duda, es la que te lleva para la eternidad. Así es. Bueno, mucha gente hace una equivalencia o los considera sinónimos, la sabiduría y el conocimiento, ¿no? El conocer más cosas, entonces es un sabio el que conoce muchas cosas. Pastor Eber, el conocimiento, la sabiduría entendida así como conocimiento, ¿es buena, ese conocimiento es bueno, o esa sabiduría es buena en sí misma, o el conocimiento también nos puede llevar a la necedad? Muchas veces el conocimiento puede llevarnos a acciones y actitudes necias. Una cosa es el contenido. Nosotros podemos tener mucho contenido, pero no tener valores morales. Wesley hablaba justamente de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría difiere del conocimiento, en que una persona puede tener muchísima información en su cabeza, pero no tener valores morales ni temer a Dios. Y entonces ahí cambia radicalmente. Al no temer a Dios ya no hay sabiduría. Claro. Es lo que pasa con la ciencia, ¿no? Mencioné hace un momento a uno de los grandes hombres de ciencia del siglo XX, que es Albert Einstein, que descubrió una ecuación que fue usada posteriormente para el mal, ¿no? La teoría de la relatividad. La energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado, ¿no? La famosa E igual a mc al cuadrado, que se la escribe y muchas veces no se la entiende. Significa que todo cuerpo tiene una masa y esa masa puede convertirse en energía si se le da la velocidad de vida. Y entonces esto llegó a ser la base para la creación de la bomba atómica. Y posteriormente nosotros vimos
personas muriendo, miles de personas, no las hemos visto, las hemos observado a través de la televisión, en la serie, pero la gente que todavía vive, que estuvo al final de la Segunda Guerra Mundial, se recuerda cómo miles de personas murieron a causa de un adelanto científico. Los artistas igualmente, hablando de la estética y lo bello, hay artistas que producen obras de arte hermosas que te elevan el espíritu, que te ponen en un estado más sublime, que te acercan a Dios. Música, esculturas, pinturas. Sin embargo, hay, por ejemplo, la famosa escuela surrealista, que describe a través de la pintura cosas muy, muy, muy malas, como por ejemplo partes del cuerpo humano desprendidos, figuras grotescas, etc. Realmente el conocimiento y la sabiduría pueden estar unidos, pero en un mundo de pecado no lo están. Pero con Dios y bajo la premisa de que Dios es dueño de todo y dueño del mundo y dueño de nuestra educación, nosotros podemos poner a Dios en primer lugar y además utilizar la belleza, la ciencia, el arte para el bien de la humanidad. Así es. Bueno, Dios es el creador del arte. Dios es por naturaleza sabio y estético. Sin embargo, los seres humanos, porque vivimos en un mundo pecaminoso, ha distorsionado eso. El ateísmo ha abarcado a la ciencia, se ha hecho dueña de la ciencia y ha desviado. El deísmo, por otro lado, también nos intenta decir que Dios ya no sustenta. O sea, se elimina a Dios como creador y como sustentador. ¿Cómo podemos contrarrestar esa idea? Estamos ya en la parte de creas, tarea para la casa, tarea para los maestros. ¿Cómo podemos contrarrestar esas ideas del ateísmo y del deísmo en nuestras instituciones educativas? Es una tremenda responsabilidad nosotros, en primer lugar, como padres, porque el proceso de educación comienza en el hogar, luego nosotros como maestros, ¿no? Debemos en forma intencionada crear espacios donde nuestros hijos puedan venir con sus preguntas, podemos conversar con ellos y que se sientan libres de investigar, de indagar. En todas las asignaturas que tenemos, los maestros debemos, en primer lugar, nosotros debemos ser buenos conocedores y en segundo lugar, propiciar la investigación. Víctor, ayúdame con este versículo que dice escudriñar. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tienen la vida eterna. Nosotros estamos enseñando, llevando a nuestros hijos, como decía anteriormente el licenciado Wesley, no estamos enseñando nomás algo que nos va a llevar aquí en esta tierra. Nosotros nos estamos preparando para la eternidad. Debemos llevar a nuestros estudiantes a la eternidad. Debemos propiciar que investiguen la Biblia, la lean en forma personal. Vengan con sus preguntas, conversemos en clase. No tengamos miedo de escudriñar las Escrituras porque ellas nos llevarán a la vida eterna y darán testimonio de Cristo. Así Pastor es. Chiroco, me gustaría dirigir una frasecita acá, ¿no? Para quizás guardar ahí en la lembranza y en el corazón de los colegas que nos escuchan. Queridos jóvenes, miren, la ciencia que tenemos desarrollada en nuestro mundo, sin duda, sin lugar a dudas, tiene muchos conocimientos buenos que te servirán para la vida. Pero el conocimiento de la Biblia es el único que puede te dar la vida. Nunca te olvides de esto. Así es, qué Amén. importante esa expresión que debemos tomar en cuenta. Amigos, hemos llegado al final de este estudio tan interesante acerca de la educación artística y científica. Y vamos a culminar nuestro estudio con una oración. Pastor Eber. Vamos a orar. Buen Dios, te agradecemos porque eres el creador de todo lo bueno, de todo lo que es beneficioso para la vida, de todo lo estético, y queremos agradecerte también porque tu palabra es clara en afirmar que tú eres el creador de todo lo que existe en este universo. Ayúdanos a transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, esta verdad preciosa que el mundo ha olvidado o ha intentado olvidar, pero que nosotros recordamos a través de la premisa básica
de que tú eres el creador del cielo y la tierra, y que todo lo bueno procede del Padre de las luces, que eres tú, oh Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo nos hace recordar que en medio de un mundo de caos y de dificultad y de problemas y de olvido de Dios, podemos acercarnos a ti a través de tu palabra. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestra vida sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana.